Y tratando de darle un significado a nuestras funciones y al área que está debajo de esa función, vamos a comenzar con un ejemplo de llenado de agua en un tanque. Imagínate que tienes un tanque que se llena a una razón constante. Esto de razón constante, digámoslo así, es la velocidad de llenado. Ahorita dejémoslo así. Entonces, el tanque se llena a una velocidad constante de 5 litros por minuto. Es decir, el flujo de agua que cae es constante. No es de que caiga por tantito chorrito y luego mucho, sino el chorro es constante. ¿Sale? Entonces se llena con esa razón constante de 5 litros por minuto durante 6 minutos. Ahora vamos dándole significado o conectando esto con lo que hemos visto hasta ahora, con las funciones. La función en sí vendría siendo esta razón constante, esto que tenemos aquí. Esa razón constante yo le voy a llamar R en lugar de F, que va a depender del tiempo T. Matemáticamente podemos representarla como la razón constante, dependiendo de t, es igual a 5 litros por minuto. Gráficamente esta función se observaría así. ¿Por qué? Porque en el minuto 0 yo tengo una razón de llenado de 5 litros por minuto. Si alcanzan a observar, esto es razón en litros por minuto y en el eje X tenemos tiempo de minutos. Entonces, en el momento en que empieza a correr mi tiempo, la razón de llenado es 5 litros por minuto. En el minuto 4, la razón de llenado es de 5 litros por minuto. Ahora, si yo quisiera determinar el área bajo esta función, recuerden que es una función constante, por eso ni siquiera tiene inclinación. Es siempre 5 litros por minuto, por eso de aquí no se mueve, se mantiene constante. Si yo quisiera determinar el área bajo esa función durante los primeros 6 minutos, observen que está sombreado desde el 0, desde que empieza, hasta el 6. ¿Qué representaría esa área bajo la función? Estamos hablando razón de llenado y tiempo. Consideremos mi eje X representa el tiempo, mi eje Y representa la razón. Hasta el momento nosotros hemos determinado áreas. ¿Cómo determinaríamos esta área? Esta está muy simple porque es un rectángulo. Ya sabemos nosotros que el área de un rectángulo sería la base por la altura. Es una figura regular. Entonces, en este caso en particular, ¿qué estaríamos multiplicando? Estaríamos multiplicando el tiempo de llenado por la razón de llenado. Lo vamos a expresar aquí. Tiempo de llenado son 6 minutos. Razón de llenado son 5 litros por minuto. Si nosotros hacemos esta operación, aquí multiplicamos 6 por 5, me quedan 30. Multiplico mis unidades del tiempo con mis unidades de la razón de llenado y me queda minutos por litro y abajo nada más minutos. Si observamos las unidades que me quedaron, yo puedo simplificar los minutos porque están dividiéndose entre sí. Es como tener una X arriba y una X abajo. Cancelo los minutos, lo pudieron haber visto en física también. Y nada más me quedan los litros. Mi resultado de esa multiplicación o el área sombreada, el área azul que tengo ahí, vienen siendo 30 litros. ¿Qué obtuve al determinar el área? La cantidad de agua que se llenó en ese tanque durante los 6 minutos. ¿Está claro? Aquí a lo mejor lo pudieron haber sacado con pura lógica al momento que yo les di la razón de llenado. Sin embargo, bueno, estamos ejemplificando con un caso muy simple para darle sentido a esa área bajo la función. Recuerden que las funciones no siempre son tan simples. Ahora veamos otro caso. ¿Qué pasa si la razón de llenado de mi tanque no es constante como en el caso anterior? En este caso vamos a ver un ejemplo cuando esa razón de llenado, de hecho por eso le pongo aquí razón 2, esa razón de llenado es una función sinusoidal, como la que se muestra aquí.
Aquí la gráfica no está completa. Si yo continúo graficando, pues me van a salir una especie de ondas, como lo habíamos platicado anteriormente. Pero en el intervalo de análisis que tenemos, correspondería esto, ¿sí? ¿Cómo podemos determinar el volumen de agua en ese tanque después de 6 minutos? O sea, ¿cuánta agua se llenó en el tanque durante los primeros 6 minutos? Sería toda esta zona la que tendríamos que determinar. Y ahí es donde entra lo que hemos aprendido hasta el momento. No es un área regular, tendremos que aplicar lo que ya aplicamos como suma de Riemann, ya conocemos como suma de Riemann. En este caso, para hacerlo sencillo, yo les puse aquí el ejemplo que delta X o el ancho de cada rectángulo, esto que tenemos aquí, corresponde a 1, para no complicarles tanto esta parte. Entonces, la base de cada rectángulo corresponde a 1 minuto. Y con ello podemos determinar la altura. Recuerden que aquí pues tenemos que sustituir el tiempo que estamos tomando en mi función de arriba de la razón. Entonces, eso me va a definir las alturas y determinamos las áreas como lo hemos venido haciendo. Entonces, una vez que tenemos todas las áreas de esos rectángulos, hacemos la suma de todos y obtenemos una aproximación de la cantidad de agua que se llenó en ese tanque durante los primeros 6 minutos. Esta es la parte interesante, chavos. Darle sentido a lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos determinar el área exacta, precisa, donde no quiero yo errores? Pues ya lo vimos anteriormente. Tendríamos que utilizar una cantidad infinita de rectángulos aquí, de manera que prácticamente es como una línea cada uno de los rectángulos para cubrir completamente el área bajo la función y no tener errores. Ya dijimos, este método no lo vamos a ver o no lo vamos a abordar en este semestre, pero ya sabemos que tendríamos que considerar usar el límite de la función cuando n tiende a infinito. Bien, y así como les di el ejemplo anterior en donde estamos llenando un tanque de agua, podemos tener funciones de diferentes cosas. Aquí les estoy ejemplificando con la misma tipo de gráfica, diferentes contextos, diferentes situaciones, pero sabemos que cada una de las funciones podrían ser muy diferentes. Recuerden que cada función tiene una gráfica diferente, una forma diferente, pero el método que usamos para determinar el área bajo la función, ya vimos en esencia, es lo mismo, ¿no? Dividir mi sección en rectángulos iguales, evaluar la altura de cada uno de ellos y determinar las áreas. Pero aquí el asunto es ¿qué significa esa área? Por ejemplo, en ingeniería eléctrica, electrónica, seguramente se van a encontrar con funciones donde van a determinar la integral de una función de una potencia. ¿Qué me indica esa integral o qué obtienen al determinar la integral o el área bajo esta función? La energía consumida por un equipo, por un dispositivo electrónico en un determinado tiempo. Otro caso, hablando de física. ¿Qué pasa si yo integro o determino el área bajo una función de velocidad con respecto al tiempo? Lo que voy a obtener va a ser la distancia recorrida por ese cuerpo. Otro caso, hablando a lo mejor en mecánica. ¿Qué pasa si yo obtengo el área bajo una función que me representa la fuerza de un motor, la fuerza de algún mecanismo, ¿sí? Con respecto al desplazamiento realizado, a lo mejor una bomba de agua que desplaza cierta cantidad de agua a otro lugar, ¿sí? Lo que obtengo al integrar o determinar el área bajo la función de la fuerza es el trabajo realizado. Otro caso. ¿Qué pasa si yo tengo una función que me representa el caudal, caudal de agua o de algún fluido que pasa por cierta tubería, cierto desagüe en un determinado tiempo? Si yo integro la función o determino el área bajo la función, voy a obtener el volumen de fluido que pasa en ese tiempo. Otro caso, en medicina, gasto cardíaco.
Yo puedo tener una función que me representa la concentración de la sangre con respecto a un determinado tiempo. Si yo obtengo el área bajo la función, obtengo el gasto cardíaco. Aquí estamos hablando ya de aplicaciones en medicina, de nivel avanzado, obviamente, ya en investigación y otros niveles. Si yo tengo una función de velocidad de flujo sanguíneo con respecto al radio del vaso sanguíneo, obtengo el volumen de flujo sanguíneo. Si yo tengo una función de corriente eléctrica y determino el área bajo la función, lo que voy a obtener es carga eléctrica. Otro caso más en administración o en mercadotecnia. Si yo tengo una función que representa la oferta con respecto a la cantidad de productos demandados, yo puedo determinar, utilizando el cálculo de áreas, el superávit del consumidor. Otra más, si determino el área bajo la velocidad de crecimiento, a lo mejor de alguna planta, de algún animal, de algún organismo vivo, yo puedo determinar la altura acumulada después de determinado tiempo. Entonces, como vemos, hay muchas aplicaciones. Yo ahorita, en este nivel, no me puedo enfocar en aplicaciones de este tipo porque ustedes no conocen todo el contexto. Ya lo verán a nivel superior. La parte importante de esta sección o de este tema es que tengan presente que el área bajo la función representa algo. ¿Y eso que representa de qué va a depender? Pues de la función con la que estoy trabajando y con respecto a qué lo estoy analizando. Ahorita lo vamos a detallar un poco más.